Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy, protocolos de atención inicial ante emergencias laborales complejas. Es un gusto contar con su presencia y nos acompaña el día de hoy la doctora Alejandra Guadalupe Martínez Ramos, quien es una especialista en medicina del trabajo y gestión de riesgos laborales, que nos estará apoyando a compartir su experiencia y conocimientos para la atención inmediata. Gracias a todos por unirse. Doctora, sin más te cedo los micrófonos para que podamos comenzar con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo, nada más que sepan toda la apertura para poder abrir micrófono o a través del chat. Nuestro compañero nos va a estar ayudando a el canal de comunicación. De repente voy a hacer algunas preguntas, sobre todo como para saber su opinión, ya que pues ustedes son los expertos, están allá afuera en el ámbito empresarial, en la industria. Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre estos protocolos de atención, más enfocados sobre todo a lo que se trata de justo la atención médica, ¿no? Que brindamos. Sabemos que todos pertenecemos a empresas o industrias que pues requieren o tienen esta parte legal, ¿no? Del programa de atención a emergencias, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con protección civil y todo eso, pero vamos a estar enfocándonos un poquito más a recordar que obvio son cosas que ya todos conocemos, que todos vimos durante nuestra formación médica y más como hacia esta especialización que tenemos para saber cómo tenemos que abordar ciertas situaciones, es pues recordar, ¿no? Ciertas cosas como básicas que tenemos ya como muy a la mano y que de repente nos hace falta un poquito hablar de eso, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Una vez más, gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicamente de nuestra sesión del día de hoy ante estos protocolos de atención inicial de emergencias laborales complejas? Pues solamente es presentar los pasos claros, ¿no? Para poder tener esta atención inicial, definir roles y responsabilidades, porque sabemos que pues estamos muy familiarizados a la respuesta, ¿no? A algún accidente o alguna situación que se dé en nuestra empresa, pero ¿qué pasa con las emergencias laborales complejas, ¿no? Donde ya intervienen pues otras instancias, medidas de seguridad, comunicación y traslado, como muy en general, insisto, para recordar ciertas situaciones en las que tenemos ahí pues injerencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una emergencia laboral compleja? ¿En qué se diferenciará entre un accidente de trabajo que ocurre en nuestro centro de trabajo y algo que ya le puedo llamar o poner el nombre de compleja? Si alguien quiere ayudarme a levantar la mano o por el chat igual los estoy leyendo, ¿ustedes qué consideran en su práctica diaria que podrían decir que es una emergencia laboral compleja? Estoy aquí al pendiente. Si alguien desea justamente que abramos un micrófono, nada más irme levantando la mano y ya yo se los habilito. Mientras tanto, ya tenemos la primera respuesta de la doctora Claudia Cervantes, que nos dice que es aquello que excede un primer auxilio. También tenemos una respuesta de Concepción Toquianzi, que nos comenta que es aquella donde está en peligro la vida o la integridad del trabajador. Además, tenemos una de Valeria Díaz, que es cuando está en riesgo la vida del colaborador. Y una de Iraíz Pacheco, que menciona que es cuando puede ser que involucre a protección civil. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas por participar. Bueno, efectivamente todas tienen una parte importante que han mencionado, ¿no? Evidentemente pone en riesgo la vida de alguien, pero ¿cuál sería la diferencia? Y justo lo mencionaban al final, algo que involucre a protección civil, ¿no? Que para nuestro entender en México, pues se llama así protección civil. Sabemos que si estamos en otros países, puede ser que la entidad que preste como ese servicio, pues se llame de alguna otra manera, ¿no? Pero se trata de que se involucra ya a más instituciones dentro de este proceso. Entonces, veamos a qué nos podríamos referir como una emergencia laboral compleja. Pues son incidentes o accidentes que tienen multicausalidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un accidente de trabajo, decimos, recordando un poco la legislación mexicana, ¿no? Es algo que ocurre de manera súbita, pero a un trabajador, o puede ser que estén involucrados dos, tres trabajadores, pero en realidad la diferencia sería pues la multicausalidad en este caso, ¿no? Que no solamente es a lo mejor un desperfecto de una máquina,
sino en eso es algo muy particular. En este caso, cuando son emergencias laborales complejas, son multicausales, o sea, se pueden deber a alguna situación química, algún derrame, algún incendio, alguna falla eléctrica que me pueda condicionar después, posteriormente, si un incendio, pero son muchas causas que me pueden llevar a escenarios ya un poco más complejos, ¿no? Justamente utilizando la palabra de la definición. Son múltiples víctimas, entonces, ¿qué me va a exigir esta situación? Pues justamente recordar otra vez cómo se hace un triage, ¿no? Que normalmente sabemos que lo hacen pues los hospitales en su área de urgencias, pero nosotros también tenemos que estar capacitados para hacer este tipo de triage, ¿no? Y dentro de todas nuestras brigadas que tenemos, pues también todos nuestros protocolos tienen que estar enfocados a que nuestro personal que pertenece a estas brigadas esté sensibilizado en hacer este triage y también saber qué puesto van a ocupar dentro de esta situación, ¿no? Compleja. Generalmente son entornos hostiles porque regresemos a la multicausalidad, ya es un incendio, puede ser alguna derrame, entonces el terreno puede ser que no sea el idóneo, las vías para poder evacuar tampoco, ¿no? Entonces, si bien todos estamos llamados a tener nuestro orden y limpieza, ¿no? Y todo bien etiquetado y todas nuestras zonas con toda la señalética, etcétera, pues en estas situaciones es un entorno justamente hostil. Y además, pues va a tener impacto organizacional. Yo entiendo que desde un accidente laboral, sabemos, eso tiene un impacto, ¿no? Sabemos que la prima de riesgo se ve afectada y que tenemos que estar nosotros como médicos muy al pendiente de que pues eso esté controlado. Pero en esta situación en particular es toda la organización la que se puede ver afectada, no solamente por un paro, sino también por todo lo económico que conlleva, ¿no? Decimos que aquí ya intervienen diferentes instancias en donde vamos a ver más adelante que incluso vamos a requerir el visto bueno de estas instancias para poder retomar pues nuestras actividades normales, ¿no? Entonces, como vemos, pues sí va mucho más allá de poner en peligro la vida de alguien, que sin duda el que la vida de alguien esté en peligro pues es bastante grave, pero aquí ya varios colaboradores pues estarían en peligro y además pues esta multicausalidad, ¿ok? Entonces, además, lo que ustedes bien mencionaban, pues requiere coordinación interinstitucional y procedimientos estandarizados. Si bien cada una de nuestras empresas, insisto, debe tener un programa de respuesta a emergencias, este programa de respuesta a emergencias se acuerdan un poquito o en su opinión ante qué responde. ¿Ustedes consideran que todos los programas de respuesta a emergencias serán iguales? No sé, digo, tenemos un poquito tiempo como para conocernos, ¿no? De saber en qué está cada uno de ustedes. Somos varios los que estamos el día de hoy compartiendo este espacio, pero ustedes consideran que todos podríamos, por ejemplo, hacer un copy-paste y decir, ah, pues hay que compartir todos el programa de respuesta a emergencia y pues ya cumplimos, ¿no? Ya cuando venga Protección Civil o que venga la Secretaría del Trabajo, check, ya. ¿Ustedes consideran que sí se puede tener uno solo que incluso compartir? ¿O ante qué se genera un programa de respuesta a emergencias? ¿Cómo es que se genera? ¿O ustedes cómo lo han hecho en su área de trabajo? Igual estoy al pendiente del chat y del micrófono. Me diste, ok. Por aquí ya tenemos una respuesta de Laura Liliana Santillán, que dice que no, porque inicialmente el programa variará de una empresa a otra. Exacto. Y ya tenemos algunas otras que van un poco rápido. Sí, muchas gracias. Sí, De justamente. Claudia Cervantes, que nos menciona que son diferentes de cada empresa dependiendo de lo que se realiza. Por ejemplo, algunas pueden ser fuerte o altas temperaturas. Hicieron un diagnóstico de seguridad y salud. Alameda nos menciona que solo para estructura general y dependerá de las situaciones como incendios, químicos, desastres, entre otros. Laura Justamente. Liliana nos menciona que pues, las emergencias no serán iguales para las empresas, Tonantzin que dependerá de las necesidades de cada empresa, y Fabiola Gutiérrez que no son particulares o enfocados a un escenario específico. Y Concepción que depende del giro de la exposición a los primeros. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, efectivamente, ¿no? No podemos tener solo un programa de respuesta a emergencia. Como bien dicen, se va a desprender de qué, decían por ahí, del diagnóstico situacional, ¿no? Justo. Nuestra empresa es nuestro gran paciente. Entonces, tenemos que saber específicamente, pues, qué tipo, como decían ustedes, qué giro es mi empresa,
y hacer mi matriz de riesgos, ¿no? Primero mi reconocimiento sensorial y decir, a ver, ¿qué factores y agentes hay? ¿Qué condiciones peligrosas son las que tengo? Y ante eso, pues se van planteando diferentes panoramas, ¿no? Hasta la misma matriz me va diciendo, ok, ¿cuánto personal tienes expuesto a este agente, ¿no? Y para eso también pues interviene bastante pues todo nuestro control, además de la matriz, pues todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y se supone que eso es lo que hacemos en nuestro diagnóstico situacional, justamente, ¿no? Poder señalar, identificar, y una vez que hemos hecho eso, entonces planteamos cuáles son las diferentes posibilidades o probabilidades de que algo ocurra, ¿no? Que sería como la definición de riesgo. Y entonces sí podemos tomar pautas para poder señalar algún tipo de control, y si no, también aunado a estas medidas de control que yo esté dando, pues voy a generar un programa de respuesta a emergencia si hay ciertas cosas que pueden suceder, ¿no? Que voy a tratar de que eso no ocurra claramente, ¿no? Que es parte de mi trabajo en la organización, igual que todos mis compañeros de seguridad e higiene, ¿no? Pero pues que si ocurre, ¿cómo voy a responder? Y entonces efectivamente no todos vamos a tener la misma respuesta, no todos vamos a tener los mismos equipos de protección. Este tipo de pláticas, bueno, más allá que de pláticas, pues la capacitación ya más a profundidad, pues debe ser ya muy personal en cada una de las empresas, justamente para poder ver que todo se cumpla en específico con las exposiciones que yo tengo en mi centro de trabajo. Entonces, efectivamente, pues cada una es distinta, ¿no? Y hay que estar preparados para esto. Sin embargo, todos tenemos principios generales que cumplir, ¿no? ¿Y cuáles serían estos? Hablando, regresándome otra vez a la parte médica y de atención, si es que tenemos también compañeros que nos van a auxiliar en esa brigada que tienen pues esa capacitación, ¿no? Primeramente, tenemos que tener la seguridad del equipo que va a atender ante esa emergencia, y también evaluar la escena primero, ¿no? Recordemos a todos los que han sido o tienen la capacitación de primer respondiente en las brigadas igualmente de primeros auxilios. Lo primero que te dicen es tienes que evaluar la escena, ¿no? No podemos ser dos personas lesionadas, dos víctimas. Tenemos que tener muy claro que yo no puedo brindar esa ayuda, ese apoyo, si no evalúo la escena primero. Y solamente recordando un poco, complejo, ¿no? Es una emergencia, es una situación compleja. El medio ambiente en donde se va a llevar a cabo, las circunstancias van a ser justamente complejas. Entonces, antes de acercarme, tengo que estar seguro de que puedo hacerlo. ¿Sí? Hay que hacer una evaluación rápida y priorizar a las víctimas. Una vez más, lo que decíamos del triage, lo van a encontrar con G o con J, dependiendo de si estamos hablando de español, ¿no? O francés. Y la atención de funciones vitales, que vamos a ver ahorita un poco más a profundidad, y saber que todo esto tiene que darse con una comunicación clara y debe llevar un registro continuo, porque si bien es algo que podemos quizás contener en la empresa, decíamos, va a llegar probablemente otras instancias, ¿no? Y tenemos que tener este canal de comunicación muy claro sin que haya, pues, opción a confusión, ¿sí? ¿Para qué? Justo para que se dé un traslado oportuno al nivel de atención que se requiera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede o qué vamos a esperar en cuanto a la comunicación o el liderazgo en estas crisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen cuando estamos en una capacitación de este tipo? Siempre el caos se va a combatir con estructura, ¿no? Otra vez, no es que sean conceptos complejos, insisto, todos los hemos conocido, todos hemos estado familiarizados con ellos, sabemos cómo usarlos, simplemente, y hacia donde va enfocada la conversación del día de hoy es, tiene que haber una estructura muy clara en sus brigadas, ¿sí? Quién es quien va a tomar el mando, disculpen, y cómo es que se van a dar las indicaciones precisas, pero también es importante tener la capacitación suficiente, y eso se lleva a cabo pues con todos los las prácticas que ustedes hagan con sus brigadistas, porque pues si no estamos exponiéndonos a diferentes eventos constantes, ¿no? Obviamente no vamos a esperar a que ocurra esta situación compleja, pues es estar poniendo diferentes panoramas para estar haciendo estas prácticas constantes con las brigadas, ¿sí? Entonces, insisto, debe haber un mando único en donde pues se va a establecer un responsable de esta emergencia, ¿sí? Y es quien va a tener justamente la comunicación
con las diferentes instancias, justo para evitar que haya como estos rumores también por ahí o que se den diferentes señales que no sean las correctas o que las indicaciones hacia el exterior también sean diferentes. Aquí interviene un poco y sí van a tener que hacer un match con su brigada de comunicación. Todas las empresas deben tener una brigada de comunicación y también tienen que tener muy claro quién es este personaje de mando único para saber cómo se va a manejar esta información, ¿no? La información, sabemos, todo debe ser de manera muy cuidadosa, ¿no? Y siempre respondiendo a la confidencialidad también de los pacientes, pero siempre enfocados a que la vida de ellos pues es lo primero y por eso es que la comunicación debe ser muy clara, ¿sí? Como sabemos, todas las atenciones que damos, sobre todo cuando hacemos triage o cuando hacemos el RCP, todo tiene que ser una comunicación en bucle. Este personaje o este mando único tiene que generar esta confirmación de recepción de cada orden, como sucede, por ejemplo, en los quirófanos, etcétera, ¿no? Ya son personajes o son equipos que están muy acostumbrados a trabajar juntos y que incluso puedes decir, con una mirada yo ya sé qué me estás pidiendo. Sin embargo, es muy importante que cuando estamos respondiendo a una situación así de compleja, tenemos que hacer una confirmación verbal, ¿sí? Recibido, recibí tu indicación y esto es lo que interpreté de lo que me estás pidiendo. Me dijiste, llama a una ambulancia, recibido, llamo a una ambulancia, ¿sí? Siempre hay que tener esta comunicación en bucle y hay que tener un registro de los tiempos, anotar todas las horas de aplicación de medicamentos, por ejemplo, o de la colocación de un torniquete. Sabemos que no es la primera indicación para control de hemorragias, lo vamos a ver, pero sí es muy importante y es básico poder tener esta información, ¿no? Ya que nosotros vamos a pasar, por así decir, al paciente a otra instancia, quien es quien va a trasladar a la atención médica que requiera y allá van a tener que retirar. Y entonces el médico cuando reciba en la otra instancia, pues va a tener varias preguntas y pues tenemos que poder proporcionarle a esta persona que va a hacer el traslado, pues esa información clara, ¿sí? Entonces decíamos, evaluación y control de la escena. Hay que valorar primero los riesgos, ¿no? Decíamos si son riesgos estructurales, si se va a caer la nave, si fue alguna situación también de alguna situación natural, si fue un derrame químico, si fue una condición eléctrica o hay un incendio, tengo que valorar la escena para poder incluso poder señalar zonas, ¿no? Y estas zonas pues también van a estar señaladas por mis brigadistas y por ese mando único, ¿sí? Entonces hay que establecer el perímetro seguro y las zonas seguras, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas de peligro, de atención o las zonas seguras? Sobre todo, recordemos un poquito aquí el concepto de HAZMAT o MATPET. ¿Lo han escuchado? ¿Saben qué quiere decir HAZMAT? Por ahí igual estoy pendiente del chat y del micrófono. Sobre todo recordando, decíamos, esto de una situación compleja. ¿Ustedes a qué creen que se refiera HAZMAT o MATPET? Tenemos una respuesta de Laura Liliana Santillán Vega que dice hazardos materiales, materiales peligrosos. Sí, muchas gracias, Laura. Sí, justamente son sinónimos. Uno está en español y el otro en inglés. Y efectivamente se refiere a cuando estamos hablando de una situación de derrame, por ejemplo, o no derrame, puede ser algún contacto con algún vapor o algún gas, ¿no? Y entonces recordemos solamente de manera rápida, bueno, los químicos en los que pueden tener contacto nuestros trabajadores se presentan en diferentes situaciones, ¿no? Químicos peligrosos, sí, efectivamente, entonces pueden ser vapores, pueden ser gases, pueden ser neblinas, pueden ser líquidos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté presente este químico, será la vía de ingreso, ¿no? Que también eso, insisto, pues lo vemos en nuestro diagnóstico situacional y que con base en eso es que proporcionamos el equipo de protección personal, que recordemos pues es la última parte de nuestra pirámide de gestión de riesgos, ¿no? Que antes hacemos o proponemos otro tipo de controles, ¿no? Pero bueno, el punto es, sí tiene que ver con químicos y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un químico? Ya no solamente es verificar la situación física o el incendio, las condiciones eléctricas, ¿no? Sino en químicos tenemos que estar muy al pendiente de previo a hacer toda la valoración médica,
tenemos que establecer estas zonas, ¿no? Como zona fría, zona caliente, que justamente hay que hacer una descontaminación de estos pacientes, en este caso, que están teniendo algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, solamente recordar que tenemos que tener nuestro sistema globalmente armonizado muy a la mano, todos nuestros químicos, tenemos que tener las carpetas bien a disposición, no solamente del personal de seguridad e higiene, sabemos que por esta política de comunicación de riesgos, nuestro personal tiene que saber también en dónde encontrarlo, con mayor razón todos nuestros brigadistas, ¿no? Saber cómo es que puedo acceder a esta información de estos químicos en específico y bueno, obviamente saber cómo responder ante ellos, ¿no? Y entonces si tenemos, por ejemplo, un químico en forma de gas, pues saber qué va a requerir, si hay una contaminación ya incluso de ropa y no solo a través de la inhalación, sino ya todo está contaminado, pues tenemos que tener bien señaladas nuestras zonas, ¿no? Y que no puede pasar un paciente de zona roja a zona amarilla o a zona verde, porque justamente lo que estoy evitando es que el resto de personas que está, por ejemplo, en la zona verde, que conocemos como zona segura, pues se contaminen, ¿no? Y ahora tenga que volver a iniciar todo el protocolo de descontaminación. Entonces, sí se hace un triage rápido de manera como esta parte médica, y a las personas que pueden evacuar caminando solas, pues se les pide justamente que hagan este traslado. Recordemos que este proceso de descontaminación es como de un flujo unidireccional, ¿no? Idealmente no tendría por qué alguien volver a reingresar a la zona roja a menos que se trate del personal que está brindando estos primeros auxilios, ¿no? El personal que no pueda salir, o bueno, los pacientes que estén más lesionados y que no puedan caminar hacia las zonas de descontaminación, pues sí tendrán que ser trasladados, pero insisto, siempre por personal que ya cuente con el equipo de protección suficiente, ¿no? Y entonces recordemos que en cuanto al equipo de protección para brindar estos primeros auxilios, hay diferentes tipos, se pueden clasificar como A, B, C y D, y el A podría ser el más alto, que sí incluso tiene un mecanismo de respiración autónoma y que tiene toda la protección no solo dermatológica, sino respiratoria. El B aún contiene protección respiratoria, menos eficaz la protección dérmica, porque se entiende que se requiere más protección. Sabemos que la vía de ingreso más amplia, por así decirlo, pues es justamente la vía inhalatoria. Si nosotros expandiéramos todos nuestros bronquios, que es donde se da justo el intercambio, ¿no? Gaseoso, es mucho más amplio que nuestros intestinos, que es otra vía de ingreso, o que incluso la piel, ¿no? Que a primera vista podemos decir, no, pues la piel es nuestro órgano que tiene más contacto con los químicos, y en realidad, insisto, en superficie de contacto lo es la vía inhalatoria. Entonces, el equipo de protección personal para brindar estos auxilios tipo B aún conserva este tipo de protección inhalatoria. El C ya señala que sería suficiente con una mascarilla, por ejemplo, para poder acercarse a la zona, y un D pues es el uniforme normal que utilizan pues todo el personal, que a lo mejor sí requiere guantes, pero no es una protección tan especializada, ¿no? Entonces es una manera muy general de separar el equipo de protección personal. Insisto, cada uno de nosotros cuando hacemos todo este programa de respuesta a emergencia tenemos que tener muy claro qué tipo de emergencias y qué tipo de químicos son a los que hay una exposición y que pueden generarme este tipo de situaciones complejas, ¿sí? Entonces, ya que yo establezco mi perímetro y mis zonas, dependiendo de si es algo químico, tiene que haber una descontaminación. Recordemos que toda esta ropa, por ejemplo, que se retire del personal, tiene que ser contenida en bolsas que se van a eliminar como un residuo peligroso, ¿no? Y que todas las empresas igualmente que tienen manejo de químicos tienen justamente pues algún contenedor o alguna área específica para el manejo de estos residuos, y que hay otras personas, empresas terceras que hacen este manejo y disposición. Entonces, todas estas ropas contaminadas tienen que manejarse como un residuo peligroso, y también que el agua, por ejemplo, que se utilice para descontaminar, pues idealmente debería de estar contenida, ¿sí? Debería de hacerse como en pequeños contenedores o cisternas para que me permita justo no contaminar el alcantarillado público, si es que eso pues fuera posible, ¿no?
Entonces, hay por ahí creo que un... Entonces, bueno, aquí también decía que el uso de equipo de protección personal adecuado para el tipo de incidente del que estamos hablando y activar el comando de incidentes si es que procede, ¿no? Pero recordando una vez más, me espero. Sí, perdón, estaba esperando a que tuviera un ratito para poder meter el comentario. Pero bueno, básicamente María Fernanda Ramírez Gales nos comenta que es por eso que con las hojas de seguridad o fichas técnicas podemos saber cómo atacar un químico, porque hay químicos que pueden ser solventes o ácidos. Justamente, muchas gracias. Gracias por su comentario. Sí, y entonces aquí, digo aquí rápidamente comentarles, alguna vez estaba platicando igual con empresa grande, y que muchas veces tenemos conflicto ahí entre seguridad e higiene, nunca he entendido bien por qué, pero es como el médico pide, oye, ¿me pasas por favor la hoja de seguridad para darle una checada, ¿no? Para que no solo sea el yo ya cumplí, ¿no? Porque ahí está en mi carpeta y cuando venga el STPS, check, ¿no? Está listo. Sino para ver realmente contacto con qué tenemos y yo como médico, como servicio médico, pueda justamente poner pues todo lo que se requiera para poder dar justo esta primera atención, ¿no? Y entonces estábamos haciendo un ejercicio de vamos a ver, a revisar todas las hojas de seguridad que tenemos y había hojas de químicos que obviamente no eran tan peligrosos, que eran, por ejemplo, un jabón o un detergente, pero no era una hoja de seguridad, era una hoja de en donde te proponían cómo usarlo para que fuera más eficaz, ¿no? Pero no era una hoja de seguridad. Y entonces ahí digo, nada más como comercial, sí denle una checada a sus hojas de seguridad, son básicas para poder responder ante una situación como esta, ¿no? Y otra vez regresándome un poquito, no solamente tiene que acabar en algo complejo, una persona con susceptibilidad individual y que responda a alguno de estos químicos que se están manipulando, justamente como un corrosivo o un ácido, y que esté respondiendo a lo mejor dermatológicamente una dermatitis de contacto o algo así, y yo no tengo como la información necesaria, pues también me limita como en mi actuar médico, ¿no? Entonces sí es muy importante que ustedes tengan el acceso a todas estas hojas de seguridad y que verifiquen que están actualizadas. También ahí hay hojas de seguridad que andan circulando por ahí que todavía traen el rombito y no las han actualizado al sistema globalmente armonizado. Entonces es muy importante que le den una checada, que pues sobre todo si tienen químicos, pues sí, está revisando esas carpetas y que sí esas hojas estén actualizadas y justamente ser congruentes con nuestro programa de respuesta a emergencias, nuestro equipo de protección personal que vamos a requerir para poder responder a una situación compleja como de este tipo, ¿sí? Y entonces, pues regresando a nuestra regla de oro, a lo que todos los médicos nos han formado y sabemos justamente, pues es justo el PAS, ¿no? Y entonces, ¿qué dice PAS? La P, que es proteger, ¿no? Primero hay que asegurar la escena para que el primer respondiente no se convierta en una víctima más. Una vez más, regresando a lo químico, a hacer la evaluación de todas estas condiciones estructurales, hay que avisar, hay que activar justamente los servicios de emergencia, tanto internos como externos. Si bien nuestro personaje de mando único será el encargado justo de activar esta parte de la emergencia externa, pues se tienen que activar todas las brigadas necesarias para dar la respuesta, ¿no? Y socorrer, que entonces sí ya viene la aplicación de maniobras de soporte vital básico, ¿no? Y entonces otra vez recordemos, no puedo brindarle este soporte vital a alguien que está contaminado con algún químico. Primero tengo que hacer el proceso de descontaminación, porque si yo llego a darle este soporte, ¿no? Y a darle respiración de boca a boca a un compañero mío de trabajo que justo está contaminado, pues ya no va a ser una persona intoxicada, sino pues vamos a ser justo dos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Solamente para retomar un poquito lo que hemos estado platicando, viene mi emergencia, decíamos multicausal y con eh, muchas personas involucradas. Entonces viene la evaluación y el control de la escena. Primero es qué está sucediendo y cómo voy justo a priorizar esta escena. Se hace una notificación y movilización, ¿no? Externos, ambulancias, bomberos y todo lo que tenga que ver justo con hazmat, que ya hablamos qué quiere decir
esta mnemotecnia, por así decirlo, o esta abreviatura, ¿no? Hay que informar a mis supervisores y al personal de seguridad también. Aquí sí también tiene mucho involucro todo el personal de seguridad patrimonial, porque es quien me va a ayudar a hacer justo el control de ingreso de todas estas otras instancias, ¿ok? Hay que movilizar recursos internos y externos y ya una vez que he notificado y movilizado, como que activado, ahora sí viene mi triage, que es la priorización de mis pacientes. Tengo que clasificar las víctimas según la gravedad que tengan clínica y hay que etiquetar y registrar justamente pues su ubicación, ¿no? Y entonces, nada más recordando un poquito qué es lo que sucede con el triage. Cuando hago un triage, decíamos, cuando los afectados van a superar mi capacidad de respuesta inmediata, ¿sí? Ese va a ser la diferencia también cuando hablemos de una emergencia compleja. Voy a estar excedido en número. Mi servicio médico no va a ser capaz de contener todas esas atenciones y para eso voy a tener que generar una estadificación, ¿no? Y recordemos cómo es el triage, tiene un verde que justamente me habla de heridos leves que pueden caminar, a lo mejor tienen algún golpe, alguna herida, pero son heridas leves. Algo que requiere o es urgente, requiere atención, pero no es una atención inmediata, podría ser a lo mejor una fractura que no esté tan inestable o que no se expuesta, que no tenga una hemorragia masiva, ¿no? Que sí, pues requiere una atención, por supuesto, pero en este momento no está poniendo en riesgo la vida de esa persona. En cambio, una situación clínica en rojo sería una emergencia, que es una prioridad absoluta y tiene un riesgo de muerte inminente, ¿no? Por ejemplo, un gran quemado, una persona con un politrauma que ya tiene incluso alguna alteración justo de la vía aérea o en cuanto a la situación cardíaca también, ¿no? Y en negro, pues justo los pacientes o en este caso personal ya fallecido o con lesiones no compatibles con la vida, porque desgraciadamente pues tendré que priorizar al personal que esté dentro del área roja o amarilla para poderle dar pues este envío adecuado, ¿sí? Doc, nos comentaba Concepción que si podemos regresar tantito a la diapositiva anterior. Listo. No estoy seguro si era esto o la anterior a esta. Creo que la anterior a esta. Ahí. Concepción, ¿nos puedes confirmar, por favor, que si era esa, porfa? Sí, que sí es esa. Listo, ya. Podemos Muy seguir. bien. Ok, gracias. Muchas gracias. No, a usted. Entonces solamente el triage como lo conocemos y suena bastante rudo, la verdad. Insisto, es complejo, tendríamos que estar haciendo capacitaciones constantes con diferentes ejemplos y situaciones para poder pues capacitar a nuestras brigadas y que se pueda hacer este triage de manera adecuada, ¿no? Es algo muy vivencial que podemos leerlo y escucharlo, pero si no lo hacemos y no lo estamos practicando, en el momento en el que estamos en la situación pueden ocurrir varias situaciones, podemos congelarnos justo de la impresión de tener que dar esa atención. También es complejo, insisto, el tener que tomar esa decisión de a quién le voy a dar la prioridad de esta atención médica, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener muy tactado, muy sensibles para poder tomar las decisiones de manera rápida. Entonces, recordemos qué vamos a hacer en nuestra evaluación clínica inicial, si bien lo más normal ustedes pueden encontrar, ¿no? La bibliografía que generalmente nos lo recorta mucho en ABC y listo, ya, para que no se nos olvide, yo siento que por eso nos lo recortan un poquito, ¿no? Pero recordemos que vamos a evaluarle a un paciente que estemos en una situación de este tipo de emergencia, pues justamente la vía aérea, ¿no? Verificar justo la permeabilidad y si es necesario hacer alguna inmovilización de esta región cervical. Después verificar la ventilación, que aquí ya se trata de evaluar la calidad y la frecuencia respiratoria, verificar si mi paciente no tiene una situación de un neumotórax a tensión y si requiere pues hacer una ventilación, ¿no? Que ahorita vamos a ver, a recordar un poquito pues cómo hacemos el RCP, ¿no? Y el C que se refiere a circulación justamente para detener sangrados y evaluar pulsos. Hay que controlar aquí hemorragias y ya de manera más avanzada, pues en este caso se hace reanimación con diferentes fluidos y
la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Posteriormente se hace una evaluación rápida de conciencia, que vamos a recordar también de manera rápida cómo hacemos la evaluación de Glasgow. Y al final pues hacemos ya controles de exposición y del entorno, que habla justamente de la temperatura y ya de buscar más dirigidamente alguna lesión oculta, ¿sí? Entonces, recordemos por ahí a todos, ya nos tocó alguna vez practicar, no sé si igual en el internado, ¿no? De esas veces que nos toca vivir situaciones medio complejas y que pues vas y te toca dar compresiones, ¿no? Entonces, nada más recordando las reglas que tenemos, hay que hacer una evaluación inicial, ¿no? Aquí estamos en teoría en un entorno que ya conocemos, que en teoría conocemos a nuestro personal. Todos debemos tener el examen médico de ingreso, los periódicos y las valoraciones constantes, ¿no? Entonces, esto así como que nos saltó de repente, cuando no estamos en empresas muy grandes, de repente no teníamos como el control de todo nuestro personal, ¿no? Y el COVID nos vino a recordar que hay personajes que tienen, o bueno, trabajadores que tienen ciertas enfermedades que si bien pues las tratan por medio privado o en la seguridad social, pues muchas veces como que no nos comparten esa parte. Y pues sí es necesario que lo conozcamos, ¿no? Sobre todo también, obvio, para esas situaciones de contingencia de COVID, pero cuando vamos a dar una atención de este tipo, no es lo mismo que veamos a una persona en la calle que se desvanece de la nada, a que yo vea que Juan se desvaneció y yo sé que Juan tiene un marcapasos, ¿no? O que Juan se desvaneció pero es diabético, o que Juan, entonces digo, insisto, yo sé que no todo mundo va a saber esas situaciones, obviamente solo el servicio médico, ¿no? Porque, insisto, pues son cosas confidenciales, pero eso me da a mí también pauta para poder responder. Pero bueno, ¿qué va a hacer un brigadista si es que están en esta parte de prestar esta reanimación? Se hace una evaluación inicial que no debe durar más de 10 segundos, ¿ok? Una vez más, somos reiterativos, hay que valorar la escena. Nadie puede llegar a brindar una atención, una reanimación cardiopulmonar si la escena en donde están es peligrosa, porque no van a ser una víctima, van a ser dos. Primero lo que se hace es tener contacto con el paciente y preguntarle, ¿estás bien? De manera fuerte y clara, ¿estás bien? Si no responde, entonces tenemos que iniciar. Ojo aquí, ahí dice llamar si no responde. Dicen las guías que cuando es un adulto hay que llamar primero al 911, a la brigada, hay que activar primero todo el protocolo de emergencia antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que en un adulto lo principal justo es esta situación cardíaca más que la ventilación, ¿no? Entonces hay que llamar y ya luego iniciar, porque si yo soy además el único respondiente, pues me voy a cansar y si yo no pedí ayuda, después ya no me voy a poder despegar de ahí y va a ser más complejo, ¿no? Hay ciertas circunstancias muy específicas. Sí, yo vi que se estaba atragantando porque estábamos comiendo en el comedor. Ah, bueno, entonces puedo yo sospechar o intuir que no es una falla cardíaca, que quizás se debe justo a un atragantamiento y entonces puedo quizás en ese momento decidir que sí voy a dar la reanimación antes de activar el protocolo. Yo la verdad les recomendaría que la indicación fuera como clara para evitar estas como diferentes opciones. Hay que activar el protocolo y una vez activado entonces regreso a dar la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Se abre la vía aérea y se evalúa la respiración. Esta evaluación igualmente no debe durar más de 10 segundos y dicen que en una evaluación de esto tengo que observar, escuchar y sentir. Entonces, normalmente lo que se sugiere es que coloques el oído cerca de la boca y la nariz del paciente, de tal forma que puedas escuchar si está respirando, que puedas sentir en tu oído si realmente está exhalando el aire y que puedas observar que su tórax sube y baja, ¿sí? Entonces tenemos que tener como estas tres comprobaciones de esa vía aérea. Si sí está respirando, lo coloco en posición de seguridad, que justamente es de lado, con una pierna, la pierna que está debajo estirada y la que está por arriba flexionada para evitar que se ruede. No es como un freno, por así decirlo. Y en esa posición evito que sea atragante, evito que la lengua se vaya hacia atrás, que obstruya nuevamente la vía aérea y puedo esperar a que los signos vitales se vayan
estabilizando, ¿no? Si no respira el paciente, entonces justo voy a iniciar mi reanimación cardiopulmonar. Y entonces, ¿qué sucede con la reanimación cardiopulmonar? Voy a empezar con las compresiones torácicas. El ritmo debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Han escuchado la canción de Staying Alive, ¿no? Si ustedes se meten a la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, hay muchos comerciales que están poniendo incluso con algunos actores por ahí medio famosones que salen bailando el Staying Alive y es ese mismo ritmo con el que tenemos que dar las compresiones. Insisto, el día de hoy estamos hablando de manera pues general, recordemos que todo esto se tiene que practicar, ¿ok? Porque si no, pues nuestro cuerpo no va a aprender a dar justamente el ritmo adecuado, que es el ritmo que requiere el corazón para poder bombear esta sangre, ¿sí? ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar? Pues justo la mano dominante va en la parte inferior y va a colocarse entre en la región esternal, en la parte cercana a la apófisis gifoides y debe ser el talón de la mano, por así decirlo, y la mano menos dominante por encima. Siempre nos recomiendan tener los dedos levantados, no flexionados, porque con mis uñas puedo lesionar al paciente en sus costillas o en su esternón y eso también es doloroso. De por sí una reanimación cardiopulmonar es algo bastante doloroso para el paciente, ¿no? Que en este caso pues está inconsciente, pero sí es doloroso y pueden quedar incluso con ciertas marcas posterior a una reanimación. La profundidad que debe tener son 5 centímetros. Insisto, cuando hacemos estas capacitaciones presenciales, les ha tocado, no digo, me refiero con alguien más, ¿no? No he tenido el gusto, pero se acuerdan que los maniquíes que utilizamos incluso hasta suenan, hacen como un clic, que es lo que nos avisa, esa es la profundidad adecuada. ¿Hacia dónde va esto? Tenemos que permitir que eso se vuelva a expandir, el tórax se vuelva a expandir para que se vuelva a llenar el corazón y entonces volver a aplicar la siguiente compresión, ¿sí? Que debe ser con una profundidad adecuada. Permitir el llenado, pero sin levantar las manos del pecho, porque si no pierdo tiempo y no voy a lograr este ritmo que requiero. Entonces solamente es elevar el peso que estoy colocando sobre el paciente o la fuerza para que vuelva a llenarse el corazón. Y las ventilaciones. Ahora, ¿qué sucede con las ventilaciones? Debe haber una relación entre las compresiones y las ventilaciones. Si estoy yo sola, voy a dar 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Qué sucede cuando llega otro personaje a ayudarme? Cuando ya hay 2 rescatadores, puedo cambiar a dar 15 compresiones por 2 ventilaciones. Aquí, por ejemplo, pongo niños y lactantes, yo sé, lo puse con asterisco, sé que no es como lo común, nosotros pues estamos mucho con adultos, ¿no? En donde nosotros hacemos o llevamos a cabo nuestro trabajo, pues no hay niños, generalmente. Entonces, pues en niños y lactantes sí se busca que se dé más prioridad a las ventilaciones porque casi todos los paros que tienen niños y lactantes se debe a alguna afectación de la ventilación. Entonces, si es posible migrar ya con 2 rescatadores a 15 por 2, pues sería lo ideal en ese caso, ¿no? Cuando no se puede, cuando por ejemplo la vía aérea no está disponible, cuando yo como rescatista no tengo una barrera a lo mejor que me permita dar esta ventilación y no se ha hecho pues un abordaje de la vía aérea porque no tengo con qué, porque no tengo una cánula, porque no tengo algo en específico, pues puedo decidir en situaciones muy particulares no dar ventilaciones. En los adultos siempre va a ser prioridad las compresiones. Entonces yo puedo permanecer con compresiones si es que no puedo dar esas ventilaciones, solamente recordar que el deber ser es 30 por 2, ¿ok? Sí puede ser ventilación boca a boca, esta ventilación debe durar 1 segundo e igualmente, idealmente, debo visualizar la elevación de los hemitórax y también de aquí se los puse porque pues ya hay efectivamente mascarillas faciales con válvula o bolsas válvula mascarilla, entonces ya puedo utilizar otros mecanismos, pero pues todo eso tiene que estar dentro de todo mis kits de primeros auxilios. Entonces, si no los tengo a la mano, pues tendré que hacer el otro tipo de ventilación, ¿no?
que también, bueno, lo vamos a mencionar más adelante, tenemos que tener todo el inventario de este equipo para poder estar preparados ante cualquier eventualidad, ¿no? Idealmente también tenemos que contar con un DEA, un desfibrilador automático. La verdad es que estos equipos son bastante fáciles de usar. Se encienden y el mismo equipo te da las indicaciones vocales o visuales en dónde debes colocar los parches y después apretar el botón para que haga justamente el análisis, ¿no? Entonces es importante recordar que para que este equipo haga el análisis, todos tenemos que estar, por así decirlo, fuera. Nadie tiene que estar tocando al paciente y por supuesto mucho menos cuando una vez que haya hecho el análisis el equipo te diga que necesita hacer una descarga, tú oprimes para dar la descarga, por supuesto que nadie debe estar cerca, ¿no? Incluso las guías y cuando haces las prácticas tienes que verbalizar yo fuera, todos fuera y verificar visualmente que nadie ni por error está tocando al paciente, ni en los pies, ni en la mano, ni nadie. Todos tienen que estar fuera para que el paciente pueda recibir la descarga, ¿sí? Y una vez que se ha hecho la descarga hay que reanudar nuevamente la reanimación cardiopulmonar. ¿Hasta cuándo se debe de continuar una reanimación cardiopulmonar? Hasta que llegue el personal entrenado que te pueda relevar, o hasta que justamente la persona recupera sus signos vitales y una vez que esto sucede lo colocas en la posición de seguridad o hasta que desgraciadamente algún equipo médico, a lo mejor de otra instancia que llegue a valorar la escena, pues te señale que es momento de parar, ¿no? Que ya pues se ha hecho toda la reanimación posible y que el trabajador o el paciente en este caso pues no está respondiendo. Entonces, una vez pasando a lo que decíamos el ABC, ahora decíamos que tenemos que hacer una evaluación neurológica, ¿no? Y para eso utilizamos la escala de coma de Glasgow. Insisto, es algo que nos han enseñado y que conocemos, solamente es para poder recordarla. ¿Por qué? Porque todo esto lo tenemos que verbalizar. El personaje de mando único que va a pasar la batuta a las otras instituciones tiene que decir todas estas situaciones clínicas. Entonces, los trabajadores que están recibiendo esa atención, esta primera atención, tienen que tener todas estas valoraciones. Aquí les puse una imagen solamente para recordar cómo se hace esta evaluación. Recordemos que lo que evaluamos es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces, en cuanto a la respuesta ocular, un 4 sería una respuesta espontánea, un 3 una respuesta a una indicación cuando le hablamos, un puntaje 2 es que responde o hace una apertura ocular al dolor y un puntaje 1 es que no hay respuesta. En cuanto a lo verbal, un puntaje 5 es que está orientado en tiempo, persona y lugar. Un puntaje 4 es que tiene un lenguaje confuso, no es claro con lo que está diciendo y puede no ser, no comunicarse de una manera adecuada o correcta, ¿sí? En cambio, el 3 es ya decir palabras al aire que no tienen ningún contexto. Un 2 es que ya ni siquiera son palabras, son a lo mejor balbuceos o quejidos. Y un 1 es que no hay respuesta. En cuanto a lo motor, un puntaje 6 es que obedece a alguna indicación, un 5 es que localiza el dolor, es decir, si yo hago un estímulo doloroso, por ejemplo, en la región clavicular, el brazo contralateral o este mismo va a intentar quitar ese dolor localizado, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia con el 4? Pues que sí va a haber una flexión al dolor, pero no va a ser una flexión localizada para retirar, sino solo es respondo, me está doliendo, ¿sí? Pero es a un estímulo doloroso. ¿Cuál sería el puntaje 3? Hay una flexión sostenida anormal que sería o nos estaría hablando de una decorticación, mientras que la extensión anormal sería una descerebración y un puntaje 1 es que no hay respuesta. Entonces, vamos a recordar que esta evaluación, justamente, insisto, es una evaluación neurológica que va a evaluar el estado de conciencia,
recordemos que hay que considerar que esta escala, pues ¿cuál sería la menor escala? Pues un 3, ¿no? Ponerle 1 a todo. No responde ni ocular, ni verbal, ni motor. Y puede llegar hasta un 15, que sería el máximo de puntos, que es un estado normal. Entonces, ¿cómo se clasificaría? Pues estas puntuaciones pueden oscilar entre un 13 y un 15, que puede decir que el estado confusional, o en este caso el traumatismo, por ejemplo, pues sería leve. Si va de 9 a 12 es moderado, y si va de 3 a 8 es grave, o podemos clasificarlo incluso como coma, dependiendo de pues la gravedad de este, ¿no? Hay indicaciones muy precisas de que pacientes con un Glasgow menor a 8 tienen indicación de intubación, porque ya no pueden proteger, o bueno, más bien para proteger su vía aérea, ¿no? Ahora, ha habido modificaciones porque muchas veces se prestaba, por ejemplo, algún paciente que tuvo un trauma facial muy importante y que tiene un edema palpebral, pues no puede abrir los ojos, y no puedo yo evaluar o valorar justamente esta respuesta de apertura ocular, y entonces muchas veces pues se ponía 1, ¿no? Ah, pues no hay respuesta, pero la realidad es que yo no sé si hay respuesta o no, porque ni siquiera lo puedo visualizar. Entonces lo correcto sería colocar un NT en el ocular, un NT que es no valorable o no testeable, en este caso en inglés, ¿no? Entonces, idealmente un Glasgow no se debe de reportar nada más como Glasgow de 8, no. Idealmente se tiene que decir, ah, pues tiene un Glasgow de O, en este caso ocular de 2, más un Glasgow de V de 3, más un Glasgow M de 4, ¿no? Y si, por ejemplo, alguno de ellos, que ya pusimos el ejemplo del ocular, no puedo testearlo, pues lo correcto sería decir un Glasgow de 8, empezando por O con NT, no testeable. ¿Qué ejemplo me podrían dar, o en qué situación creen ustedes que yo en la respuesta verbal podría ponerle NT, no testeable? ¿Qué creen que podría ser? Bueno, sería una intubación, por ejemplo, ¿ok? En discapacidad, me dice Mónica, ok, podría ser, sobre todo en intubación, por ejemplo, y en motor, si alguien ya era a lo mejor que tenía una hemiplegia ya desde antes porque tenía esa condición, pues no voy a poder valorar en ese lado, ¿no? O como situaciones así previas a la situación de emergencia podrían ser no testeables. En cuanto a control de hemorragias, por ejemplo, es importante recordar que en entornos industriales las hemorragias son la principal causa de muerte y que estas son evitables. Solamente recordar, hay que hacer una presión directa en el sitio de hemorragia para que le demos tiempo al equipo para prepararse, ¿no? Se puede hacer un empaquetamiento de heridas, recordar que cuando coloco una gasa en un sitio de hemorragia no debo retirar esa gasa ni ese empaquetado, porque voy a retirar el coágulo y va a volver a sangrar. Y solo en casos muy, muy particulares puedo colocar torniquetes. Aquí hay un concepto que se llama torniquete alto y cerrado, porque pues se trata sobre todo cuando estamos en situaciones muy complejas que no podemos visualizar la herida, no tenemos tiempo de visualizarla porque incluso nuestra vida puede ser que esté en riesgo, estemos en una zona caliente, y entonces lo que se hace es pues bloquear o hacer el torniquete lo más superior de la extremidad, y cerrado es que sea lo más apretado posible para evitar que la circulación arterial continúe, porque si no apretamos bien un torniquete, podemos bloquear la circulación venosa, o sea, el retorno, pero la arterial no, y podemos generar ahí una situación de un aumento de presión importante en esa extremidad, ¿sí? Y obviamente hay que inmovilizar las fracturas, proteger las lesiones abiertas y prevenir la hipotermia. Es importante coordinarnos con las brigadas y los servicios médicos externos. En cuanto al eslabón de empalme, que es esta transferencia de mando, es importante que recordemos que la brigada de emergencia, ¿qué objetivo tiene? Estabilizar y preparar el escenario para que las otras instituciones o servicios externos ingresen. Es importante señalar que debe haber un punto de recepción, y que este personaje de mando único, cuando tenga la comunicación, por ejemplo, con el 911 o con Protección Civil, tiene que señalar, hubo a lo mejor, no sé, un derrumbe, y entonces la entrada va a ser la entrada norte, va a haber un brigadista con un chaleco naranja esperándote.
Las indicaciones deben ser muy claras para que el personal externo sepa cómo entrar y no se pierda tiempo. Cuando llegan a la zona caliente, por así decirlo, entonces debe haber un briefing de 30 segundos en donde el personal de mando único tiene que comentarle a los externos qué pasó, cuántas víctimas hay, qué peligros existentes hay y qué maniobras se realizaron, ¿no? Y aquí en este momento es cuando se hace el intercambio de tengo 30 personas lesionadas en triage, tantas son rojas, tantas son amarillas, y puede ser incluso cuando estén haciendo los traslados ser específico a esta persona que es amarilla, hice estas maniobras, lleva un torniquete, se colocó a tal hora, etcétera, ¿no? Entonces, no es el momento para dar una historia clínica completa de sus antecedentes heredofamiliares, no. Tienen que ser muy precisos, pero muy claros también. Entonces, solamente recordar, la brigada interna asegura el área, da el primer auxilio contra el personal y hace una guía de evacuación. Los servicios médicos que lleguen van a dar el soporte vital y el traslado a los centros hospitalarios. Bomberos y protección civil pues van a hacer justo este manejo de extinción de incendios, el rescate técnico y el control de estos materiales peligrosos, MATPEL o HAZMAT. Y seguridad patrimonial, les decía que también está involucrada, pues va a ayudar con el control de accesos, despejar las rutas, verificar que efectivamente no haya pallets ni cosas que estén obstruyendo para que los servicios externos puedan ingresar. Importante, los protocolos de comunicación deben tener un lenguaje claro, no se permiten códigos ni jergas internas, ¿ok? El apodo del compañero, no, él tiene un nombre porque si no se presta justo para esta situación, y en un brigadista pues tampoco se permiten estos códigos que nadie más entienda, tiene que haber una comunicación clara, ¿sí? Debe haber un sistema de comando de incidentes, no es que exista uno y que, así como el programa les decía, que todos los compartamos. No, cada empresa tiene que tener un sistema de comando o un protocolo de respuesta, sí, pero debe haber un puesto de mando unificado. Hay que gestionar los datos sensibles de manera adecuada. Lo que les decía, no puede estar esta información de todos los lesionados en boca de todos. Para eso existe un puesto de mando unificado y es el único o la única que va a notificar al personal externo para evitar chismes, para evitar confusiones incluso de información. Hay que preparar el escenario para la llegada externa, les decía, despejar las vías, que no haya vehículos, que no haya pallets. Idealmente debe de estar delimitado el perímetro de seguridad con una cinta, y lo que me decían desde el principio, tener las fichas técnicas a la mano. El personal que va a trasladar a nuestros lesionados tiene que saber esta información para poder proporcionársela a los médicos de los servicios de urgencia donde vaya a llegar pues esta persona, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener a la mano. ¿Qué sucede una vez que ha ocurrido pues ya el incidente? Solamente Protección Civil o bomberos pueden hacer o firmar el acta de escenario seguro para que se pueda reaperturar ese sitio. Lo que les decía, reponer los recursos, botiquines, extintores, equipo de protección, no quedarnos atorados en el, híjole, ya pasó y me tardó una semana en reabastecer mis botiquines. Eso es algo prioritario. Debe haber un debriefing, sí, analizar qué funcionó y qué falló después de la emergencia. Todo siempre es mejorable, y por eso tenemos que hacer justo este intercambio, ¿no? De experiencia. El apoyo psicológico, sí, tiene que haber una gestión del estrés postraumático y la actualización de protocolos. El plan de emergencia es un documento vivo. En general, todo lo que hacemos en los servicios médicos es un documento vivo, es un sistema de gestión que todo el tiempo está siendo evaluado para perfeccionarse. Entonces, el plan de respuesta a emergencia, pues es un documento más que todo el tiempo tiene que estarse alimentando para, pues, irse mejorando. Y ya por último, en esta última diapositiva, es la atención en los primeros auxilios psicológicos. Recordar, primero se hace el triage y toda la evaluación médica. Una vez que la vida de esa persona no está en riesgo, entonces puedo brindar estos primeros auxilios psicológicos. Recordar esto no es darle terapia a la persona que está lesionada, no solamente es ayudarle a validar todo lo que está sintiendo en ese momento para que pueda tener un poco más de calma, porque muchas veces la sensación es me estoy volviendo loco y no sé qué está pasando con mi cuerpo, ¿no? Entonces aquí se los resumí
de manera rápida en una tablita que justamente dice qué hacer y qué no hacer, porque pues la verdad es que no estamos muy sensibilizados en brindar estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, primero hay que hacer una aproximación. ¿Qué es lo que hago? Me presento con mi nombre y en una distancia de seguridad proponen que puede ser de 1.5 a 2 metros. Yo no voy a llegar y abordar a la persona sin previo aviso o a abrazarla por atrás de calma, todo. No, eso puede detonar mucho más a la persona lesionada. Entonces tengo que presentarme de frente, decir mi nombre, mi cargo y preguntar, ¿no? Tengo que activar mi escucha activa y permitir silencios. No debo interrumpir el relato o darle consejos, sino permitir que me exprese todo lo que quiera expresarme. Ahora tengo que tener una comunicación veraz y sencilla y si no es clara, repetirla si es necesario. No hay que dar falsas esperanzas, que muchas veces ocurre, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Me estoy yendo a otro lado, pero cuando hay un choque, ¿no? Y decirle, ya ahorita llega pues no va a llegar la ambulancia ahorita, o sea, para que pueda trasladarse hasta donde estamos, en este lugar, no van a ser 5 minutos y tampoco a la persona que está sufriendo esta situación no le ayuda en nada que seamos esta persona de todo va a estar bien, calma. No, eso puede generar más angustia y más desesperación de no me estás entendiendo. Entonces, hay que darle información veraz y sencilla. Esto es lo que ocurrió y validar un poco esta parte. En esta parte es, las personas pueden decirte, es que siento que se me sale el corazón. Sí, es normal, es tu cuerpo reaccionando. Es que estoy temblando y no puedo parar. Es la adrenalina que tienes por el evento que estás viviendo, es normal, es esperado, no pasa, no te estás volviendo loco. Veo que sí estás temblando y es normal, ¿ok? Entonces se le tiene que validar esta parte de todo lo que está sintiendo. Una vez que ha pasado esta parte y que he verificado que su vida no está en riesgo ni que tiene conductas autolesivas, entonces puedo proponerle estabilizarlo mediante técnicas de grounding, que no sé si las han escuchado por ahí. Y en estas técnicas de grounding solamente es pedirle que me diga 5 cosas que está viendo, 4 cosas que está escuchando, 3 cosas que está tocando, 2 cosas que puede oler y 1 cosa que puede saborear. Y entonces eso te regresa al punto en este momento y evita que estés pensando en diferentes situaciones catastróficas o técnicas de ventilación diafragmática. Es importante que preguntemos si tiene algunas necesidades inmediatas de algún medicamento o algún contacto con alguna familia, evaluar lo que les decía que no tiene ideación de lesionarse a sí mismo o a terceros y contactar a familiares o a personas de confianza. Y para un cierre hay que explicarle los pasos y dejarlo con la red de apoyo que sería un familiar o algún servicio de emergencia. Entonces, ¿qué no debo hacer? Reinterrogarlo, revictimizarlo, pedirle detalles específicos de qué es lo que está ocurriendo y mucho menos desaparecer una vez que he hecho este contacto y sin explicarle qué es lo que va a ocurrir, ¿ok? Esto es importante, antes no lo hacíamos, qué bueno que ya se hace, sabemos que sí el personal puede tener pues esta necesidad de esta atención de los primeros auxilios psicológicos, tenemos también que ir practicando cómo se hacen de manera correcta para poder dar este apoyo en estas situaciones de emergencia. No sé si haya alguna duda o comentario. La realidad, como les decía, es que es información que ustedes ya tienen, solamente es sensibilizarnos un poco más y practicarlo. Híjole, es que esto es práctica, práctica, práctica. Muy bien, equipo, ya estamos un poquito pasados de la hora, son las 5:10, entonces si alguien tiene alguna duda, es justamente el momento para externarla. Lo pueden hacer mediante el chat. Vamos a dar unos 3 minutitos para que puedan dejar todas las dudas que tengan por ahí. Mientras tanto, les comento que ya por el mismo chat les dejé por ahí el enlace para que puedan ir al cuestionario de la capacitación de hoy. Recuerden que es sumamente importante, o mejor dicho, indispensable, que obtengan una calificación igual o mayor a 80 para que puedan obtener su acreditación correspondiente. Mientras que alguien se anima a hacer alguna pregunta, Doc, me gustaría preguntarte si tienes como algún mensaje final para que igual vayamos cerrando. Pues mi mensaje final, si me permites, es el siguiente, de la siguiente diapositiva, que solamente dice que un protocolo bien ejecutado es el único lenguaje que la crisis entiende.
Hay que estar listos, hay que mantener la calma y pues tratar de ser el eslabón que va a salvar la vida del compañero. Como les decía, no es información compleja, no es información que no tengan ustedes a la mano, solamente es pues practicar y poder tener el protocolo bien colocado en papel y colocado aquí en mi brigada para poder realizarlo de manera correcta. No perder la calma, nada más. Vale, perfecto. Muy bien, debido a que ya tuvimos bastante participación en cuanto a preguntas durante la capacitación y que no ha habido ningún en el momento, voy a proceder a cerrar para ya no robarles más minutitos. Así que a nombre de Occupational Health, me gustaría agradecerle a la doctora Alejandra Guadalupe Martínez Ramos por compartir su experiencia en esta capacitación de protocolos de atención inicial ante emergencias laborales complejas. Estamos seguros que nos ha brindado herramientas clave para una respuesta más oportuna y efectiva en todas nuestras operaciones. De igual forma, también me gustaría agradecerle a todos los participantes por su compromiso con la prevención, la capacitación constante y la seguridad en el entorno laboral. Estamos seguros que con esto vamos a poder fortalecer todas nuestras operaciones y llevar un servicio de aún mayor calidad. Doc, por aquí nos dejaron un comentario por parte de la doctora Claudia Cervantes Silva que dice muchas gracias por el curso, doctora, fue muy valioso. Gracias, gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues siendo el lunes 23 de marzo a las 5:12 p.m., damos por terminada la capacitación del día de hoy.